acuerdo perfectamente de ese relato, y en los últimos días me he acordado todavía más de ese relato, porque en aquella época en la que mi amigo José, nuestro común amigo José, estaba de freelance en Palestina, yo cada vez que recibía un mensaje suyo o una noticia suya, a mí me daba pavor abrirlo, no solamente porque a él le hubiera podido pasar algo o estas cosas, sino por las imágenes que él me podía enviar, las imágenes del horror de las cosas que estaba viviendo. Y luego eso yo lo he puesto en conexión con conversaciones que he tenido con otras amigas periodistas que pues tienen espacios en programas informativos de la televisión, donde se pensaban muy mucho si poner o no escenas reales del horror de lo que estaba sucediendo en Gaza, porque entendían que, igual que podía ser una manera de sensibilizar a la gente, pues hay muchas personas que es al revés, que cuando les ofreces algo demasiado directo, demasiado crudo, lo que hacen es crearse una coraza y no querer ver, ¿no? Entonces, en ese relato, por lo que yo recuerdo, se hablaba precisamente de ese dilema moral que tenemos las personas que estamos en una posición más o menos de privilegio. Me quiero enterar, quiero que esto no suceda, pero luego me siento quizá demasiado tocada, ¿no? En el último poemario que yo he escrito, Amarilla, todo el rato hay una idea que vertebra el poemario, que se relaciona también con eso, pues por una parte hay un poema, te lo digo concretamente, porque hay poemas dedicados a Gaza, pero hay uno en el que se habla del típico ese ruidito que tú oyes cuando vas por una ciudad y oyes pi, 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 y dices, un pajarito que se ha caído del nido, ay, pobre pajarito que se va a morir frito en el suelo y tal, y te da como pena, y dices, ay, voy a coger al pajarito, y a los 5 minutos oyes otro pajarito, y luego oyes otro pajarito, y si le prestas atención oyes pajaritos sin parar, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto nos insensibilizamos para no oír, porque tenemos solamente una vida y la queremos vivir, y cómo todo eso nos está colocando en un filo moral que nos enfrenta, por una parte, a nuestro egoísmo y a nuestra insolidaridad, pero por otra parte también a nuestra necesidad de aferrarnos a la vida, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos, hechas polvo, Antonio, en esa tesitura. Pero sí que es verdad que yo escribí ese relato, y además es un relato que yo no soy muy de escribir relatos, siempre son relatos de circunstancias, nunca he escrito un libro de relatos, y todavía me acuerdo de él con cierto gusto. Es un relato que me gusta. Esta pregunta que me haces es muy difícil, entre otras cosas porque yo te recuerdo que soy una señora melancólica, amarilla, que tuvo menopausia precoz, que está ya en un momento en el que mira retrospectivamente muchos asuntos, que considera que tiene derecho a la nostalgia, que está muy preocupada por las enfermedades de su padre y de su madre. Entonces yo estoy atravesando en un momento de mi existencia biológica, personal, elegíaco. Y entonces yo me pregunto muchas veces hasta qué punto mis venenitos interiores y mi propia vivencia de este momento existencial no contamina mi interpretación política, el derrotismo. De hecho, yo creo que una de las razones por las cuales dejé de escribir columnas de opinión en El País fue esa, decir, cuidado, este es mi estado de ánimo, y mi estado de ánimo de algún modo está contaminando lo que pasa afuera, y no quiero caer en ese derrotismo. Pero por otra parte también me rebelo, ¿no? Creo que tenemos derecho a la reivindicación, derecho a la queja, creo que tenemos derecho a visibilizar la grieta a partir de las palabras, y que el discurso de la felicidad obligatoria es a veces muy injusto y muy apisonador, y nos hace comulgar con ruedas de molino. Entonces, una vez dicho esto,
Yo creo que no estamos viviendo un momento históricamente bueno. O sea, quiero decir, yo creo que estamos viviendo un momento muy, muy reaccionario y estamos viviendo mucho retroceso en los derechos fundamentales. Es más, estamos en situaciones en las que hace 15 años jamás hubiéramos pensado que íbamos a vivir, ¿no? Yo creo un señor como Trump, que dice que si no te gastas el 5% en defensa te va a subir los aranceles, o que si no gana Milei en Argentina pues va a retirar todo tipo de ayudas. Quiero decir, si eso no es autoritarismo, dictadura por parte del presidente de lo que era la democracia paradigmática del mundo mundial, pues apaga y vámonos, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay que ser crítica. Los derechos de las mujeres, hemos dado muchísimos pasos, pero estamos justo ahora en un momento en el que somos muy susceptibles de retroceder, ¿no? Entonces creo que todas esas vulnerabilidades hay que ponerlas de manifiesto. Lo que pasa es que a mí me da cosa decirlo, porque claro, como estoy, pues la gente piensa, no, es que esta tía está triste y tal. Bueno, pues no, creo que hay también cierta visión que va más allá de mi tristeza, y yo en cualquier caso lo que procuro es que mi melancolía sea una melancolía nerviosa, eléctrica, amarilla chillón. No ha cambiado nada el sentimiento, y luego también me di cuenta de que eso que dije yo hace 7 años también es viejo, y una no sabe lo que sabe, y hay veces que hasta plagias sin querer. Eso en su momento, lo sé porque lo vi el otro día en un documental en Filmin, lo dijo en su momento Umberto Eco. Humberto Eco, y seguramente que antes de Umberto Eco lo habrá dicho más gente. Umberto Eco ya habló de que el gran problema de la información en el mundo contemporáneo, que no era malo tener mucha información, que eso todo es estupendo, maravilloso, muy bien, que lo dificultoso es tener un hilo del que verdaderamente poder tirar, el hilo del criterio. Lo que yo, utilizando otra metáfora, que he querido enunciar algunas veces, diciendo que es muy difícil encontrar el la perfecto de los diapasones entre todo el ruido, ¿no? Entonces ahí estamos, ¿no? Y es cada vez más difícil, yo creo que por una razón también que es económica y que está relacionada con el neoliberalismo. En una época en la que se dinamitan todos los discursos desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista filosófico, la verdad se coloca en la línea de flotación, hemos jugado al juego del relativismo durante muchísimo tiempo en el campo eso de la filosofía, del conocimiento, de la psicología y de todas estas historias. Ahora es tremendamente complicado retornar a todo eso, entre otras cosas porque ya parece que el único discurso que sirve es el del mercado. Al final el único discurso que tenemos verdaderamente interiorizado es el del mercado, es el único discurso no devaluado, y entonces pues es difícil, es difícil. Estamos en una sociedad hasta cierto punto tan reaccionaria, que parece que dice, las mujeres, pero ¿de qué os quejáis las mujeres? Si estáis como queréis las mujeres, y bueno, si ahora solo publican a tías, y estáis de moda, y los suplementos culturales. Las mujeres seguimos estando en una condición de clara desventaja que nos hace tener que bracear mucho más en cualquier ámbito profesional, en cualquier ámbito de la vida al que nos queramos dedicar. Si a eso le añades que por un imperativo cultural seguimos estando vinculadas a los cuidados de la familia, a los cuidados de los enfermos, a los cuidados de los hijos, y también estamos obligadas a un cuidado personal, porque al final nuestro cuerpo, nuestra visión, nuestra imagen pública va a ser el elemento a partir del que muchas veces se nos juzgue. Pues la presión, la verdad es que es grande y se va notando. Si a eso le sumas factores como la edad y como otras cosas, pues yo creo que hay mujeres que vivimos a menudo un proceso de envejecimiento prematuro. Frente a eso está la imagen publicitaria maravillosa del feminismo liberal, de la mujer empoderada,
empoderada y de los maravillosos muslos de Beyoncé que pueden con todo, ¿no? Entonces yo lo que reivindico como mujer es el derecho a la queja. Es el derecho a la queja que parte de eso, de una conciencia, de una vulnerabilidad que no es personal, que es sistémica, que las personas se gastan porque muchas veces tienen que luchar contra cosas que en otro género no suceden. Y bueno, yo tengo una visión de género y tengo una visión de clase, y hay que ser muy consciente de si una es una persona racializada o no, enfermo o no, todas esas cosas pues van sumando. El otro día, yo que viajo mucho, que soy siempre una escritora pegada a una maletita, porque yo pertenezco a eso que se llama la clase media de la literatura, entonces pues no tengo una casa con una piscina de riñón ni varias propiedades, tengo solamente un piso, me gano la vida con mis libros, como decía la Bullonera, venimos simplemente a trabajar como uno más, arrimar el hombro al Tajo. Pues una de mis múltiples viajes, que son por una parte un privilegio, pero que por otra parte dices, ostras, ya quiero parar un poquito. Estuve en un festival maravilloso que se celebra en Óbidos, que es una villa medieval cerca de Lisboa, y allí un editor recordó una parte de la correspondencia que mantuvieron Buñuel y Carlos Fuentes, creo que fue, en la que Carlos Fuentes le preguntaba a Buñuel, oiga, ¿tú Luis, crees de verdad que esto de la literatura sirve para algo, verdaderamente? La cultura, los libros, el cine, sirve para transformar el mundo. Y entonces creo que Buñuel le contestó algo así como, pues no sé yo si sirve para transformar o no, pero dice, pero yo desde luego, dice, si he hecho películas como Un perro andaluz, ha sido para poder disentir y que no solamente los poderosos tengan la voz. Entonces, no sabemos si servirá o no servirá, pero desde luego a través de la cultura, de los libros, de las películas, lo que hacemos es no renunciar a ese derecho a disentir. Y yo creo que a largo plazo, o sea, lo que no hace la cultura nunca es no significar. Cuando tú introduces un discurso en el ámbito público, de una manera o de otra está significando. Y cuando eso llega a las personas que te reciben, a los lectores, a las lectoras, yo creo que eso se acaba metabolizando. Eso acaba formando parte verdaderamente de tu cuerpo, de tu manera, construye tu sentimentalidad, forma parte de tus sinapsis cerebrales. Entonces, en ese sentido, yo soy una mujer muy optimista desde el punto de vista cultural, porque confío en las palabras, igual que confío en ellas para mal, y pasa lo que pasa con la posverdad, es decir, la mentira, y con la manipulación y con los bulos, pues igual que sabemos que eso impregna y va cambiando las conciencias, oye, ¿por qué no podemos pensar? ¿Por qué no podemos pensar lo otro, ¿no? La palabra, la imagen es poderosa, usémosla para disentir. Yo cuando escribí Black, 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 aunque sean 3 golpes de negro, yo no pensaba en absoluto en una trilogía. Yo pensaba en un artefacto narrativo que pudiera funcionar como novela negra, pero que al mismo tiempo denunciara por cómo está escrita la violencia del discurso que caracteriza en estos momentos a cierto tipo de novela negra muy bestsellerizada, muy familiar desde el punto de vista de su construcción narrativa, que en realidad no está colocando en ningún disparadero ético ni moral a los lectores, sino que lo único que sucede con ella es que lavamos nuestra conciencia muchas veces. Entonces, esa era mi pretensión cuando yo escribí Black, 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 como, por otra parte, novela devota, lectora devota del género. A mí me gusta muchísimo el género negro, sobre todo el género negro clásico.
Bueno, entonces yo escribí esa novela así, y entonces pensé, bueno, pues voy a utilizar, voy a ir intentando contradecir todos lo que serían los factores previsibles. Entonces, por ejemplo, si en una novela negra la trama, la intriga, el suspense es absolutamente fundamental como mecanismo de seducción para llevar a los lectores hasta el final de la historia, y al final de la historia hay algo que todavía sorprende, bueno, pues yo voy a crear una estructura narrativa en la que haya un tramo que parezca novela negra, en que otro tramo parezca novela negra, pero en el centro hay una gran suspensión de la credibilidad y del qué tengo yo aquí en las manos. Yo estaba leyendo Las aventuras de un detective y me encuentro aquí una señora menopáusica contándome en un diario si come chocolate, si fuma, lo que le pasa a su hijo que es daltónico, los problemas con los vecinos. Aquí qué ha pasado. Entonces, todo tiene sentido al final como novela negra, pero hay una especie de coitus interruptus en la velocidad de lectura y en el interés de la trama. Entonces, eso se relaciona con mi concepto de literatura política. Los libros significan lo que significan por cómo están escritos, y por que es algo que estamos perdiendo. Pero bueno, entonces, esa era mi intención, ¿no? También sacar, yo qué sé, pues La mujer fatal es un joven, es un efebo que hay por una escalera, ese tipo de historias. Entonces, lo que ocurrió es que yo llevaba unos años de muchas dificultades en el mundo editorial, tenía dificultades para publicar mis novelas. Una novela ahora muy valorada, como puede ser La lección de anatomía, no encontraba editor, nadie quería publicar esa novela porque consideraban que una novela autobiográfica de una mujer que contara desde una perspectiva heterosexual su relación con otras mujeres no tenía ninguna importancia. O sea, fijaos cómo ha cambiado la cosa, ¿no? Bueno, pues yo esa novela La lección de anatomía, a punto de comérmela con patatas, con gran dolor de mi corazón. Entonces, venía de una época complicada, La lección de anatomía, Amor Fú, que luego tuvo que ser rescatada por Herralde, o sea, yo estaba ahí mal. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que esa novela la presentamos al premio Herralde. No ganó el premio Herralde, pero a Jorge Herralde le gustó mucho. Y entonces Jorge Herralde me llamó a mi casa para decirme que la novela la iban a publicar, que le encantaba, que bien se lo había pasado, que bueno, entonces claro, a mí se me abrieron allí todas las carnes. Venía de años que no me hacían ni caso, y de repente te llama a tu casa Jorge Herralde, que ha estado cenando con Patricia Highsmith. Entonces, yo súper, vamos, quien diga que esto no le hace ilusión, seguro que miente, ¿no? Bueno, entonces ya la cosa se quedó ahí. Yo publiqué otra novela con Herralde, que fue Daniel Astor y la caja negra, pero Herralde quería que yo hiciera más Zarcos. A Herralde le gustaba el personaje de Arturo Zarco, le gustaba su relación, su tira y afloja con Paula Quiñones, le interesaba el universo de Zarco. Entonces, Un buen detective no se casa jamás, yo lo hice porque Herralde insistió mucho. Y entonces yo pensé, todavía puedo contar cosas a través de estos personajes, a mí también es un mundo que todavía me interesa, y entonces escribí la segunda. Y cuando decidí que iba a ser una trilogía, probablemente fue en ese momento, cuando dije Black, 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 3 miradas fundamentales que son Zarco, Paula y Luz, diferentes momentos de la violencia que se pueden reflejar en cada una de ellas, ¿no? La violencia contra los ancianos en Black, Black, Black y contra las personas migrantes, la violencia de los discursos sentimentales en Un buen detective no se casa jamás, la violencia contra el cuerpo de las mujeres y contra la memoria histórica en Pequeñas mujeres rojas. Entonces, todo cobró sentido sobre la marcha. Pero muy, muy influida por eso que se considera que nunca es literatura, que es el mercado, el campo, las editoriales, muy influida por ese estímulo herraldiano. Yo no creo
yo no creo en la pureza. A ver si no, yo creo que las personas queremos contar cosas, tenemos cosas que contar, buscamos las herramientas del lenguaje, intentamos ser honestas con nosotros mismos y con nuestra relación con los lectores y con las lectoras, pero pensar que esa periferia del mercado no influye para bien o para mal en lo que estás haciendo, es no tener noción del mundo en el que vives. Esa es una frase donde se ve muy bien esa confianza que yo tengo en la palabra literaria, como te decía, para bien o para mal. Yo creo que verdaderamente hay palabras literarias que sirven para denunciar y que en un momento determinado pueden servir para poner el dedo en la llaga, para hacer daño, para remover la conciencia de los bienpensantes. Entonces, en realidad, Luz lo que está haciendo en Pequeñas Mujeres Rojas es interpelar a Zarco, reprocharle su ausencia y su dejación de funciones y su falta de ayuda. Y para eso sirve la palabra, claro, porque además la palabra permanece, perdura, que queremos pensar. Por una parte, yo creo que abusamos mucho cuando hablamos de la palabra polarización, porque yo no creo que haya que hablar de polarización, o sea, porque hablar de polarización es como colocar todo dentro del mismo plano. Yo creo que hay discursos que se colocan en los márgenes que tienen que ver con la democracia y los derechos humanos, y hay discursos que están, que no, o sea, dos polos no. Hay un lugar y luego hay otro lugar que no tiene nada que ver con los polos de la política en la que deberíamos estar pensando. Y luego yo sí que pienso que el lenguaje literario, por la textura, por el relieve del lenguaje literario, por esa sugerencia permanente por ese estímulo a leer por abajo, a leer, como algunas veces he dicho, espeleológicamente, sí que es verdad que va un poco a contrapelo de lo que es la corriente dominante de las lecturas superficiales, del pasar por encima, del no pasa nada. Entonces yo creo que los textos literarios crean un tipo de relación del texto con el lector, no digo del autor con el lector, sino del texto con el lector, que yo quiero pensar que redunda en la construcción del sentido crítico. Entonces sí que creo que la literatura de algún modo puede ir en paralelo a lo que es el sentimiento democrático, ¿eh? Y por eso yo creo que es muy importante que en las aulas de secundaria y los niños aprendan a leer literariamente y aprendan a leer rascando y aprendan que los mensajes no son literales, porque vivimos en la época, yo creo, en gran medida no solamente de la prisa, sino también de la literalidad, y creo que eso nos empobrece mucho. Bueno, mira, pues aprovechando, como quiero decir, porque estas cosas hay que aprovechar y hay que hablar bien de los amigos, dejémonos de tonterías, y además porque además los amigos, no es que tú te hagas amigo de alguien, o sea, yo hay muchos amigos de los que me hago amiga porque me gusta lo que hacen. O sea, hay veces que la admiración es previa a la amistad. Pues yo pondría como deber, así en plan maestra ciruela, Las buenas noches de Isaac Rosa, claro que sí, donde se habla de una dolencia que padecemos muchísimos seres humanos, que es el insomnio, que es una dolencia que tiene que ver con la precariedad y las condiciones de vida en un sistema como en el que vivimos. Isaac es un escritor de una imaginación literaria portentosa para hablar de nuestra realidad presente, pero es imaginativo, él inventa artefactos muy imaginativos con una prosa estupenda, o sea que recomendemos Las buenas noches.